El mensaje llegó justo cuando estaba enjuagando la taza del café. No te preocupes, la abuela está con unas amigas el fin de semana. Lo leí 2 veces con el dedo temblando encima de la pantalla, porque nada de esas palabras cuadraba con el silencio que había en la casa. El bastón de mi mamá seguía recargado contra la barra. Sus lentes estaban doblados junto al frutero. Las pastillas del corazón, con mi letra en la etiqueta, ni las había tocado. Ella nunca salía a ningún lado sin esas 3 cosas, ni siquiera al corredor. Caleb entró a la cocina minutos después con las llaves tintineando, como si ya tuviera un pie afuera. ¿Y exactamente dónde está?, le pregunté. Me regaló una sonrisa que no le llegó a los ojos. Mamá, te preocupas de más. Quería cambiar de aire nomás. Se encogió de hombros, con ese gesto que usaba de chamaco cuando rompía algo y esperaba que yo no me diera cuenta. Vi cómo se le tensó la quijada antes de voltear hacia la puerta. Salí al corredor a tomar aire y el señor Halbrook, el de junto, me hizo señas con la mano. Bajó la voz, casi pidiéndome disculpas. «¿Todo bien, Maribel? Escuché gritos la otra noche. Pensé que era la tele. Se me hizo un nudo en el estómago. Mi mamá ya no gritaba, ni siquiera alzaba la voz por encima de un susurro. Al mediodía ya había revisado cada cuarto, 2 veces llamado a todas las amistades que aún le quedaban y escuchado 4 buzones de voz distintos. Nadie la había visto ni sabía nada de ella. Me temblaban las manos mientras, juntando su bolsa, el suéter que siempre traía puesto y el prendedor de plata chiquito que se clavaba en todas sus blusas, todo seguía aquí. Mi mamá no. A las 3 manejé a la comandancia. El oficial de la ventanilla fue anotando mientras yo hablaba. Solo se detuvo para preguntar qué traía puesto, qué medicinas tomaba y si tenía historial de perderse. No se pierde, dije bajito. Tiene 84 años y siempre me avisa a dónde va. Cuando salí el viento traía una lluvia fría que me hizo llorar los ojos. No sabía si era el agua o el miedo que ya se me había metido hasta los huesos. Necesitaba respuestas y el único que las tenía era mi hijo. Caleb estaba recargado en la barra tomando jugo de naranja como si no acabáramos de levantar una denuncia por desaparición. Nomás necesitaba espacio, dijo. Ya sabes cómo se pone la abuela. A lo mejor quería un respiro de tanto que la andas cuidando. No le seguía el juego. Siempre soltaba esas indirectas cuando estaba nervioso. Erika rondaba por el pasillo con el celular en la mano mirando de reojo. Cuando le pregunté si había visto salir a mi mamá, murmuró que no se acordaba y se metió al cuarto de Caleb. No volvió a salir en horas. Esa misma tarde revisé la cámara del corredor. Nada. Pura pantalla en blanco de medianoche a las 4 de la mañana, justo la hora en que mi mamá habría tenido que salir. Me quedé mirando la silla con el corazón a todo lo que daba. Esa grabación no se borró sola. Salí a que me diera el aire y vi algo raro en el camino de grava, que va detrás del taller Huellas, llenas de lodo profundas más de un par. La puerta trasera estaba entreabierta, el pasador suelto. Mi mamá nunca usaba esa salida. Le daba miedo tropezar en el escalón disparejo. Cuando el detective Marsh me devolvió la llamada, sonaba distraído. «Mantenemos el expediente abierto, señora, pero si no hay señales de entrada forzada ni pruebas de secuestro». Dejó la frase en el aire. Entendí perfecto asunto familiar malentendido, nada turbio. Pero esto no era eso. Yo conocía a mi mamá. Doblaba sus cobijas, alineaba sus zapatos. Me recordaba cuándo vencía el tarjetón del carro. No se evaporaba así nomás. Y Caleb tranquilo, demasiado tranquilo. Ni preguntó qué dijo la policía. Ni una llamada a su abuela. Y cuando puse el suéter de ella en el respaldo del sillón, apartó la mirada como si le quemara. Esa noche, mientras Caleb y Erika salieron, revisé la basura. Debajo de 2 cajas de pizza había un par de guantes quirúrgicos usados.
A la mañana siguiente, Erika me pidió hablar. Nos sentamos en la mesita del cuarto del sol, la que mi mamá usaba para armar rompecabezas. Erika se jalaba una hebra de la manga mientras yo esperaba. No me miraba a los ojos. No sabía qué planeaba, dijo al fin. Yo creía que nomás quería un descanso de ella. Me dijo que lo hacía sentir culpable, que era tóxica. No hablé. La dejé seguir. Me pidió que dijera que se había ido por su cuenta si alguien preguntaba, que era unos días nomás y que yo le debía después de todo lo que había hecho por mí. La voz se le quebró. Dijo que si armaba bronca, me corría, me quitaba el carro, el depa, todo. Junté las manos para que no me temblaran. ¿Dónde está Erika? Me miró por fin y vi el miedo. No sé, te juro. Dijo algo de que necesitaba que firmara unas cosas mientras aún pudiera. Antes de que sea tarde, dijo. Vino un notario. No vi qué hacían, pero... Ella se veía asustada. Me levanté despacio, pasé por su lado y entré al estudio. El archivero que mi mamá siempre mantenía con llave no fue difícil de abrir, una vez que supe dónde escondía la llave, dentro de una pieza hueca del ajedrez viejo. Adentro estaban todos los papeles importantes, escrituras seguros, copia del testamento, pero la carpeta del poder notarial estaba vacía. Me senté en el piso y cerré el archivero. Mi mamá le había tenido confianza, yo le había tenido confianza. Era el niño que lloraba cuando perdía el concurso de deletreo, que cargaba las bolsas del mandado cuando creía que nadie lo veía. Yo lo defendía cuando decían que era egoísta, que jugaba de dos bandas. No más quiere que lo entiendan, decía yo. Pero tal vez Luisa lo vio antes que yo. Ese muchacho sabe ponerse dos caras. Y ahora se había llevado algo que no era suyo. Llamé al banco. Estaba podando el seto cuando el señor Halbrook salió al corredor con su cojera de siempre y un vasito de papel en la mano. No me saludó con la mano. Se acercó despacio, miró a los lados y me puso algo chiquito en la palma. No digas nada. Míralo cuando estés sola, musitó. Cámara del taller. Se activa con movimiento. Pensé que eran mapaches. No eran. Esperé hasta que oscureció. Caleb había salido. Erika no había abierto la boca desde la última plática. Cerré con llave el cuarto, conecté la memoria al laptop y le di play. El primer video era puro viento y árboles. El segundo mostraba a un hombre que no reconocía, anchote, sudadera, con gorro, guantes, caminando hacia nuestro taller como a medianoche. El tercero me revolvió el estómago. Era mi mamá. Luisa caminaba atrás del hombre, apoyando una mano en la pared para no caerse. Se veía perdida, los pasos inseguros, el pelo aplastado, como si hubiera estado acostada horas. No traía chamarra, solo el suéter delgado que usaba en casa. El hombre la guió por la puerta lateral del taller. Ella dudó antes de entrar. Él ni esperó. El video se cortó ahí. Lo vi 2 veces antes de cerrar la laptop. Mi mamá no se había ido por su voluntad. No se fue con amigas. La habían escondido. Y no eran extraños. En la comandancia le mostré el video al detective Marsh. Lo vio en silencio y me pidió la memoria. Esta vez no preguntó si tenía Alzheimer ni si ya había checado los asilos. Abrimos investigación formal, dijo. Esto ya es retención ilegal posible, maltrato a persona mayor. Asentí sin poder hablar. Cuando iba saliendo, vibró el celular. Número desconocido. Sin buzón. Volvió a vibrar. Esta vez contesté. La voz del otro lado estaba rota y lenta. Ya salí. No puedo caminar mucho, atrás de la gasolinera. Techo rojo, junto a un terreno, y colgó. Llamé al detective Marsh. De inmediato repetí las palabras exactas. No lo pensó 2 veces. En 10 minutos íbamos en su patrulla rumbo a un pueblo al que no iba desde hacía años. Mientras pasaban los kilómetros, apreté las manos y traté de no imaginar lo que me esperaba. La gasolinera era chiquita, casi olvidada, rodeada de maleza y una máquina de hielo oxidada que no funcionaba desde hacía décadas. Detrás del contenedor
Acurrucada contra la pared estaba mi mamá. Estaba sentada en la tierra, abrazándose las rodillas, el suéter empapado, la piel pálida, los labios temblando, pero viva. Cuando me vio, parpadeó despacio y susurró. Le dije que no. Me tiré a su lado. Le aparté el pelo mojado de la cara. El detective llamó a la ambulancia. Me encerró, dijo. Sin ventanas, sin reloj, solo una mesa. Dijo que si no firmaba nadie me creería, que nadie vendría. Sentía sus huesos a través de la tela. Todo su cuerpo estaba helado. Las manos raspadas, el tobillo hinchado. Trajo papeles. No los leí. Dijo que eran por conveniencia. Yo sabía que no. Cuando llegó la ambulancia, no se resistió. Solo me miró y dijo, «Perdóname por no decirte antes. Pensé que así te protegía». La acompañé al hospital. La enfermera me dio una carpeta con formas, pero no podía concentrarme. Solo veía a mi mamá en esa tierra, rodeada de silencio, cargando el peso de la maldad de alguien más. Los papeles que Caleb le llevó eran falsos, pero los moretones eran reales. El miedo, la humillación, el encierro. Ella había escapado sola, pero el resto ya no lo pelearía sola. Cuando la traje a casa, la ayudé a meterse a la cama. Luego encontré la chamarra que traía y algo chiquito cosido en el forro. Mi mamá apenas se movía mientras la bajaba del carro. Ya tenía calor en la piel, pero el apretón era débil. No habló cuando llegó a su cama. Solo soltó un suspiro largo y volteó la cara hacia la pared. La tapé con la colcha más suave que teníamos, la que ella llamaba clima de domingo. Al doblar la chamarra para colgarla, noté un bulto en la costura interior. Pasé los dedos y sentí un borde duro. La costura era a mano apretada perfecta. Traje unas tijeras y abrí con cuidado una llave. No tuve que adivinar para qué era. La mesa de costura del pasillo era suya desde antes de que yo naciera. Ahí guardaba agujas, botones por color y, al parecer, un cajón con llave que nunca cuestioné. La llave entró sin problema. Adentro había 2 sobres, uno marcado notariado y otro doblado alrededor de un legajo grueso. La primera hoja decía: «Este documento anula todos los arreglos anteriores. En caso de desaparición, coacción o amenaza, todos los bienes y propiedades a nombre de Luisa Rivera pasarán exclusivamente a Maribel Easton». Su firma limpia, sello de notario de hace casi un año. Me senté en el banco del pasillo y leí cada palabra 2 veces. Ella lo sabía. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para prepararse para el día en que Caleb dejara de pedir y empezara a quitar. Lo suficiente para que no pudiera. Quise enojarme porque me lo ocultó. Pero no pude. Ahora lo entendía. Cómo cambiaba de tema cuando yo sacaba la casa, cómo escondía la chequera, cómo lo miraba callada cada vez que hablaba de su futuro. No estaba paranoica, estaba siendo precisa. Guardé de nuevo el fideicomiso y cerré con llave. Abajo vibró el celular. Era el detective Marsh. Me pidió ir a primera hora. Ya habían detenido a Caleb. Lo llevaron al juzgado con una camisa arrugada y un saco prestado. No me miró ni una vez. El fiscal presentó todo el video de Holbrook, los documentos falsos, los moretones, los guantes de la basura. Erika estaba sentada, manos cruzadas, mirada en las piernas. Cuando la llamaron al estrado, la voz le tembló, pero no se quebró. Dijo que Caleb la amenazó, que le ordenó mentir, que de todos modos la casa pronto sería suya. Cuando le tocó a él, se acomodó el cuello y habló con esa calma que yo conocía demasiado bien. Estaba confundida, dijo. Mi abuela. Creía que la perseguían. Mi mamá la alentaba. La volvió paranoica. Yo solo quería ayudarla. Hasta miró al jurado como si de veras creyera que le iban a creer. Y luego agregó, me lo debía. Toda mi niñez dijo que la casa sería mía. Esto no fue robo, fue un malentendido. El juez ni parpadeó. Cuando salió la resolución, causa sigue fianza negada, no sentí alegría.
solo algo hueco y duro que se acomodaba dentro de mí. Erika me alcanzó a la salida. Dijo que para fin de semana ya se habría ido del depa. No sabía que llegaría a esto, susurró. Yo creía que solo quería tiempo con ella. Asentí. Ya no había nada que decir. Afuera del juzgado, el sol me pegó en la cara, pero no sentí calor. Los reporteros estaban del otro lado de la calle, pero nadie gritó mi nombre. Caminé sola al carro llaves, en mano la garganta apretada. No fui directo a casa. Me detuve en la florería, compré un ramito de tulipanes blancos y manejé al parque tranquilo del orillo del pueblo. Me senté en la banca donde Luisa solía dar de comer a los patos y dejé que el silencio se asentara. Cuando por fin llegué, mi mamá estaba en el corredor trasero envuelta en una cobija mirando el jardín. Me senté junto a ella. Ninguna dijo nada. A la mañana siguiente me entregó el fideicomiso y dijo: «Añade una cláusula más». La silla de madera crujió cuando me senté a su lado. Mi mamá tenía la cobija bien apretada sobre las piernas y una taza de té aguado enfriándose en la mesa entre nosotras. El jardín se veía tranquilo, casi igual, aunque nada más se sentía igual. Una ardilla corrió por la barda, saltando justo donde la puerta trasera siempre se atascaba. Luisa la miró con media sonrisa. «Aquí jugaba», murmuró. Rodillas llenas de tierra. Siempre cayéndose, me acordé. Caleb de 6 o 7 años, cavando túneles con una cuchara de plástico, haciendo castillos con piedritas y palitos. Yo me sentaba donde estaba ahora, gritándole que entrara a comer, mientras mi mamá remendaba los agujeros de sus jeans. «Le encantaba aquí», dijo bajito. No hablamos del juicio, ni de lo que él había dicho, ni del silencio largo que había ahora entre el hoy y lo que viniera después. Hablamos de qué hacer con la casa. Me miró cansada pero firme. «Quiero que quede blindada, sin puertas traseras, sin acceso para él, ni ahora ni nunca». Asentí. «Podemos meterla a un fideicomiso en vida, con condiciones, con palabras que no dejen duda. Y una cláusula», añadió, «que lleve su nombre, que diga clarito qué intentó hacer, para que dentro de 10 o 20 años no haya confusión, que quede escrito sin rodeos». Así había sido ella, siempre sin dramas, solo claridad. Esa misma tarde llamé al abogado. Nos sentamos otra vez en la mesa de la cocina, pero esta vez con pluma carpeta y un futuro muy distinto en mente. Al caer el sol, los papeles estaban listos. Su firma salió firme. Se recargó en la silla y miró el cielo que se apagaba. «A lo mejor este fin sembramos algo», dijo. «Un árbol junto al corredor. Algo que crezca cuando ya no estemos». Tomé su mano. «Sí, vamos a hacerlo». Adentro el celular parpadeaba con un mensaje de voz, sin nombre, sin número. Le di play. Llegó en un sobre blanco sin estampilla ni remitente. La letra era inconfundible. Me quedé en la mesa de la cocina con la carta en las manos un rato largo antes de abrirla. Mi té ya estaba frío. La luz de la ventana se movía despacio por la barra y yo seguía esperando. Al final rompí el sello. Mamá solo necesitaba un respiro. No estaba pensando claro. Todo se puso muy fuerte y muy rápido. Tal vez un día lo entiendas. Nunca quise que llegara tan lejos. Perdón, aunque sé que no alcanza. Caleb la leí una vez y otra. Luisa estaba en la sala, con los pies recogidos, mirando cómo la brisa movía las cortinas. Entré con la carta en la mano y me senté frente a ella. «Creo que debes escucharla», dije. Mi voz tranquila, sin amargura, sin rabia. Asintió. Leí la carta en voz alta despacio, palabra por palabra. Cuando terminé no se movió. Siguió mirando los árboles por la ventana. Pasó un silencio largo. Esperé, pero no dijo nada. Ni una palabra, ni un suspiro. Me levanté, fui al estudio, metí la carta en la trituradora y apreté el botón. Zumbó bajito, mientras desaparecía tira por tira. No lloré.
Ya no había nada en esas hojas que no hubiera vivido ya. Ninguna puerta se abrió. Ninguna parte de mí se movió a perdonar. No es que lo odiara. Es que ya no lo reconocía. Al caer la tarde, estaba otra vez en el corredor. Luisa salió con 2 tazones de leche tibia como cuando yo era niña, y no podía dormir. No hablamos. Esa noche encontré algo doblado dentro de su canasta de costura, papel rayado, un dibujito a lápiz y una notita debajo. Era su idea de una casa en el árbol. El ático llevaba años sin abrirse. Subí buscando una caja de colchas para que Luisa no tuviera frío en las noches del corredor. En vez de eso, encontré un plano enrollado detrás de unos libros viejos. Reconocí su letra al instante, mayúsculas perfectas. Proyecto casa en árbol. Primavera. Había medidas escaleritas dibujadas, un banquito, hasta un sistema de poleas. Lo debió hacer cuando Caleb era chiquito. Hablamos de construirla alguna vez, pero la vida se atravesó. O tal vez algo más profundo. Esa tarde lo bajé y lo desenrollé en la mesa de la cocina. Luisa lo miró largo rato, pasando los dedos por las líneas del lápiz. Se me había olvidado que lo guardé, dijo. Pensé que un verano la haríamos. Luego creció y creí que ya no le interesaría. No dije nada. Miró hacia el patio donde el arce grande seguía firme, con ramas anchas y seguras. Aún podemos hacerla, dije. No para él, para las niñas de junto, las que riegan las hortensias sin que nadie les diga. Luisa sonrió. Démosles un lugar mejor para crecer. Empezamos chiquito. Unas tablas, una ida a la ferretería. Las niñas nos ayudaron a escoger la pintura amarillo suave para los barandales, verde claro para la escalera. Trajeron agua fresca en vasos de plástico y se sentaron en el césped a vernos armar el piso. En una semana ya tenía paredes, una ventanita, un nombre tallado en un lado, nido de esperanza. Durante toda la construcción nunca mencionamos a Caleb, ni una vez. Cuando quedó lista, Luisa se paró en el primer escalón y miró hacia arriba. No subió, pero puso la mano en la madera, como quien deja algo que guardó hace mucho y por fin regresa por ello. Y cuando se volteó hacia mí, con los ojos suaves de algo más tranquilo que la tristeza, entendí, así se veía reconstruir. No venganza, no justicia, solo 2 mujeres sembrando algo que tal vez las sobreviva a las 2.